Imaginen esto. Durante un safari en África, mi hijo me arrojó de la camioneta en medio de la sabana salvaje y se burló diciendo: «Adiós, conoce a los leones». Fue una traición desgarradora de mi propia sangre, ansioso por cobrar mi herencia. Pero cuando regresó al hotel, pensando que yo estaba muerto, yo ya estaba allí y le dije: «Tengo una sorpresa para ti». Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjennos saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. $50,000. Papá, eso es todo lo que necesito. El puño de Fabián golpeó mi mesa de centro, haciendo que el cenicero de cristal que Elena compró hace 20 años saltara unos centímetros. No me inmuté. El hielo en mi vaso de whisky apenas tintineó mientras tomaba otro sorbo medido, observando a mi hijo de 35 años caminar de un lado a otro entre la ventana y mi desgastado sillón de cuero como un animal enjaulado. Su camisa costosa estaba por fuera, arrugada por cualquier plan desesperado que lo hubiera traído aquí este viernes por la noche. Como las 20 ideas anteriores, mantuve mi voz nivelada, de la forma en que aprendí en el ejército cuando mantener la calma significaba seguir vivo. «Fabián, eres un hombre adulto». Se dio la vuelta, su reloj de diseñador captando los últimos rayos de sol que entraban por las ventanas de mi casa de campo. «Por supuesto que dices que no. Siempre dices que no». La acusación quedó flotando en el aire entre nosotros, mezclándose con el aroma de los muebles de cuero y el leve olor a aceite de motor de mi garaje. Había estado trabajando en ese auto clásico del 67 de nuevo, tratando de olvidar otra semana de llamadas telefónicas de Fabián, otra semana de escuchar sobre sus planes brillantes, que siempre necesitaban mi dinero para tener éxito. «Este es mi dinero, no el tuyo». Dejé mi vaso deliberadamente, cada palabra medida como el whisky que me había servido, hasta que aprendas a ganártelo tú mismo. ¿Ganarlo? La risa de Fabián fue aguda, amarga. ¿Te refieres a lavar autos durante 40 años? ¿A ensuciarme las manos con agua y jabón? Estudié su rostro, buscando algún rastro del niño que crié solo después de que Elena murió. El niño que solía ayudarme en el garaje, que me rogaba cuentos antes de dormir sobre mis aventuras en el servicio militar. Este extraño con la cara de mi hijo lo había reemplazado en algún momento del camino. Esos lavados de autos pagaron tu universidad, pagaron tu apartamento, tu restaurante fallido, ese negocio de fotografía que abandonaste después de 6 meses. Mi voz se endureció a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Cada proyecto que has comenzado, lo he financiado. Cada fracaso, lo he cubierto. Fabián dejó de caminar. Algo cambió en su expresión. Un cálculo que había visto antes, pero nunca tan frío. Bueno, tal vez no necesite pedir mucho más tiempo. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Qué se supone que significa eso? Tienes 62 años, papá. Esos negocios de lavado de autos serán míos eventualmente de todos modos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Tal vez simplemente espere. El silencio se extendió entre nosotros, pesado como el aire húmedo que entraba por mis ventanas abiertas. En algún lugar a la distancia, el perro de un vecino ladraba. La vida normal continuaba mientras mi mundo cambiaba de eje. Me levanté lentamente, sintiendo cada año de mi edad en mis rodillas, en el dolor de mi espalda por inclinarme sobre capós de autos durante décadas. Fabián me vio levantarme, y por un momento, la incertidumbre parpadeó en sus facciones. «Largo de aquí». Las palabras salieron en voz baja, pero llevaban el peso de algo definitivo. Fabián abrió la boca, tal vez para discutir, tal vez para retractarse. Luego tomó su chaqueta de donde la había tirado sobre el banco del piano de Elena y se dirigió a la puerta. «Papá», no quise decir. «Sí, sí quisiste». Caminé hacia la repisa pasando mis dedos por el marco de la fotografía de Elena. Sentiste cada palabra. La puerta principal se cerró con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. La grava crujió bajo los neumáticos de su auto de lujo mientras aceleraba el motor, el sonido desvaneciéndose en el coro nocturno de grillos y tráfico distante. Me quedé allí sosteniendo la foto de Elena, su sonrisa congelada en el tiempo desde el día de nuestra boda hace 37 años, deseando que ella estuviera aquí para decirme dónde me había equivocado con nuestro hijo. El vaso de whisky estaba vacío en la mesa de centro donde Fabián había golpeado con el puño. Un anillo de condensación marcaba la madera que Elena había pulido cada sábado por la mañana. No tuve el corazón para limpiarlo.
No podía borrar la evidencia de lo que acababa de suceder entre nosotros. Eran las 8:15 en el reloj de abuelo en la esquina. Elena le daba cuerda a ese reloj cada domingo después de la iglesia. Un ritual que yo había mantenido durante los 12 años desde su muerte. Aunque había dejado de asistir a los servicios el día que la enterramos. Me movía por la casa como un fantasma, encendiendo y apagando luces sin propósito. En la cocina, preparé café a la medianoche porque el sueño no llegaba. La rutina familiar de medir el café, agregar agua, escuchar la máquina gorgotear hasta cobrar vida. Estas pequeñas acciones mantenían mis manos ocupadas mientras mi mente corría. El garaje se convirtió en mi refugio, como siempre lo hacía cuando la casa se sentía demasiado vacía. Me senté en el asiento del conductor de mi auto clásico restaurado, respirando el olor a cuero y aceite de motor, pasando mis manos por el volante que yo mismo había forrado. Elena solía bromear diciendo que yo amaba estos autos más que a las personas, pero estaba equivocada. Amaba la certeza de los problemas mecánicos, la forma en que podías arreglar las cosas con las herramientas adecuadas y suficiente paciencia. Las personas eran más difíciles de reparar. Fabián tenía 10 años cuando el cáncer se llevó a Elena, lo suficientemente mayor para entender la muerte, pero demasiado joven para procesar la magnitud de perder a su madre. Intenté llenar ambos roles, aprendiendo a trenzar cabello para las fotos escolares, sentándome en recitales de piano y partidos de fútbol, aplaudiendo el doble de fuerte para compensar el asiento vacío a mi lado. Tal vez ese fue mi error, tratar de ser todo para él en lugar de enseñarle a valerse por sí mismo. Recordé los turnos extra que trabajé, las vacaciones que me salté para pagar su educación universitaria, las noches que me quedé dormido sobre los libros de contabilidad, calculando cómo financiar sus sueños, el estudio de fotografía que duró 6 meses, el restaurante que cerró después de 1 año, la idea de la aplicación que nunca pasó de la etapa de concepto. Cada fracaso me había costado más que dinero. Me había costado pedazos de esperanza que había guardado para los dos. El dormitorio se sentía cavernoso cuando finalmente subí las escaleras a las 2 de la mañana. El lado de la cama de Elena permanecía intacto, tal como lo dejaba cada día desde hace 12 años. A veces me sorprendía comprando su jabón favorito, o deteniéndome en el supermercado cuando veía las revistas que ella solía leer. Me acosté mirando el techo, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. En algún lugar de la ciudad, Fabián probablemente estaba en su apartamento, planeando su próximo movimiento, su próxima estrategia. Había aprendido a verme como una cuenta bancaria con emociones adjuntas, un recurso para ser administrado en lugar de un padre para ser amado. Elena habría sabido qué hacer. Siempre había sido mejor con las personas, mejor leyendo los espacios entre las palabras. Ámalo, pero no le consientas todo. Había susurrado ella durante una de nuestras últimas conversaciones, antes de que la morfina hiciera demasiado difícil hablar. Fallé en ese equilibrio, dándole todo lo que pedía, esperando que el amor pudiera sustituir a la disciplina, esperando que la generosidad pudiera construir carácter. La alarma marcaba las 6 de la mañana cuando finalmente me quedé dormido, agotado por el peso de 18 años de crianza monoparental, de preguntarme si había amado demasiado a mi hijo o no lo suficiente. Si el extraño que me había amenazado en mi propia sala de estar era mi creación o algún giro cruel de la genética. El domingo pasó en un borrón de mantenimiento rutinario, revisando los negocios de lavado de autos, revisando horarios, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada de la conversación del viernes por la noche. El lunes por la mañana me encontró en la mesa de la cocina con café negro y la sección de negocios, tratando de concentrarme en los precios de las acciones cuando sonó mi teléfono. El timbre agudo del teléfono cortó la mañana del lunes, silencioso como una cuchilla. Miré el identificador de llamadas. Mi estómago se apretó cuando vi el nombre de Fabián. 3 días de silencio desde nuestra confrontación. 3 días de preguntarme si había perdido a mi hijo por completo. Papá. Su voz sonaba diferente, más suave, incierta, casi como el niño que recordaba. Dejé mi taza de café, eligiendo mis palabras con cuidado. Fabián, necesito disculparme. Las palabras salieron rápidamente, como si estuvieran ensayadas. Lo que dije el viernes por la noche. Eso fue horrible. Estaba frustrado y enojado, pero eso no es excusa. Algo en su tono me hizo pausar. Demasiado perfecto, demasiado practicado,
Pero debajo de la entrega cuidadosa, escuché algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. He estado pensando todo el fin de semana, continuó, sobre mamá, sobre todo lo que sacrificaste por mí. Mereces algo mejor que lo que dije. Me encontré ablandándome, a pesar de mi cautela. Hijo, escucha, papá. Sé que esto puede sonar loco después del viernes, pero ha surgido algo. ¿Recuerdas a mi amigo de la universidad, Marcos, el banquero de inversiones? Recordé a Marcos, un chico engreído que nos visitó una vez durante el tercer año de Fabián. Trató mi casa como un hotel. Él y su esposa reservaron este safari en Tanzania para el próximo mes. Pero ella acaba de enterarse de que está embarazada. Un embarazo de alto riesgo. El médico dice que nada de viajes internacionales. La voz de Fabián ganó impulso. La emoción se filtraba. No pueden obtener reembolsos de nada. Vuelos, alojamiento, tarifas de guía. Marcos me ofreció todo el paquete al costo. Mi bolígrafo había dejado de moverse sobre el crucigrama de la mañana. Un safari. Parque Nacional Serengeti, papá. Lo auténtico. Guía profesional. Alojamiento de lujo. Todo incluido. Su entusiasmo sonaba genuino ahora, juvenil de una manera que no había escuchado en años. Sé que suena espontáneo. Pero sigo pensando en esos documentales de naturaleza que solías ver. ¿Cómo hablabas de ver África algún día? Había hablado de eso, cuando Elena estaba viva, y la jubilación parecía una posibilidad lejana en lugar de una perspectiva solitaria. Habíamos planeado viajar juntos. Escocia, Irlanda, tal vez un safari fotográfico en Kenia. El cáncer había robado esos sueños junto con todo lo demás. La cosa es, la voz de Fabián bajó, volviéndose más íntima. Siempre he querido ver África contigo. Aventura de padre e hijo. ¿Sabes? Después de lo que pasó el viernes, me di cuenta de cuánto tiempo he perdido estando enojado en lugar de apreciar lo que tengo. Me levanté, caminando hacia la ventana de la cocina que daba a mi propiedad. A lo lejos, el tráfico zumbaba a lo largo de la carretera. Gente normal dirigiéndose a trabajos normales, no luchando con si sus hijos finalmente habían madurado o aprendido a manipular con más habilidad. ¿Cuándo sería esto? 2 semanas, del 20 de abril al 1 de mayo. Hizo una pausa. Sé que es poco tiempo, pero Marcos necesita una respuesta hoy, o se lo ofrecerá a alguien más. 2 semanas. Tiempo suficiente para organizar la cobertura de los lavados de autos. Tiempo suficiente para procesar lo que esta invitación realmente significaba. O Fabián estaba tratando genuinamente de reparar nuestra relación, o esto era una trampa elaborada para algo que aún no podía ver. ¿Cuánto costaría esto? Mi lado práctico se impuso. Nada más allá de nuestros vuelos a Dar es Salaam. Todo lo demás está cubierto. Tarifas del parque, alojamiento, comidas, incluso los vuelos internos. Las palabras de Fabián salían más rápido ahora. Marcos ya pagó por todo. Solo necesitaríamos cubrir nuestros boletos internacionales. Saqué mi pasaporte del cajón de la cocina, donde guardaba documentos importantes, revisando la fecha de vencimiento. Todavía válido por 2 años. Elena había insistido en que los renováramos juntos antes de enfermarse, bromeando sobre todos los lugares que visitaríamos cuando finalmente me retirara. «¿Papá? ¿Sigues ahí?» Estoy pensando. Estaba haciendo más que pensar. Estaba esperando. Esperando que esto fuera real. Que el hijo que crié todavía estuviera en algún lugar dentro del hombre que me había amenazado hace 3 días. Envíame los detalles, horarios de vuelo, itinerario, todo. ¿De verdad? La alegría en la voz de Fabián sonaba completamente auténtica. «Papá, esto va a ser increíble». Solo nosotros dos viendo algo asombroso juntos. Después de colgar, me quedé en mi cocina, sosteniendo mi pasaporte y sintiendo algo que no había experimentado en años. Anticipación. La parte inteligente de mi cerebro susurraba advertencias. Me recordaba el talento de Fabián para la manipulación, su habilidad para decir exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero, el corazón de padre que había guardado tan cuidadosamente durante 3 días, se abrió lo suficiente para dejar escapar la esperanza. El martes pasó en un torbellino de preparativos, empacando ropa de safari que nunca había tenido, organizando la cobertura para los negocios, actualizando mi testamento por si acaso. Para el miércoles por la mañana a las 5:30, Fabián y yo estábamos en el mostrador de facturación del aeropuerto, con mochilas colgadas sobre los hombros como los aventureros que siempre imaginé que podríamos ser.
¿Primera vez en Tanzania? La sonrisa de la empleada de la aerolínea era contagiosa mientras procesaba nuestros documentos. Les espera una gran aventura. Fabián se movió a mi lado, jugueteando con su tarjeta de embarque. Sí, debería ser inolvidable. Atribuí su nerviosismo a la ansiedad del viaje. Después de todo, este era su primer viaje internacional importante también. El niño que una vez rogó por cuentos antes de dormir sobre mis experiencias, estaba finalmente obteniendo su propia historia de aventuras. La seguridad se movió rápidamente a esa hora temprana. Observé a Fabián revisar su equipaje de mano 3 veces. Sus movimientos agudos y enfocados de una manera que me recordaba a los soldados preparándose para el despliegue. Emoción, me dije a mí mismo. La misma energía inquieta que había sentido antes de mi primera asignación en el extranjero. Puerta 37. Anuncié, revisando nuestras tarjetas de embarque mientras pasábamos seguridad. Primero a una ciudad europea de conexión, luego a Dar es Salaam. Fabián asintió, sacando su teléfono para verificar algo, antes de recordar que pronto estaríamos fuera del alcance de la señal celular por una semana. Papá, realmente aprecio que confíes en mí con esta planificación. Nuestra salida a las 8:15 nos elevó sobre las llanuras que había conocido toda mi vida, llevándonos hacia horizontes que solo había visto en documentales. A través de la ventana, las granjas dieron paso a bosques, luego a paisajes que parecían cada vez más extraños. No he estado tan emocionado por un viaje desde que tu madre y yo fuimos a aquel parque nacional, confesé, viendo las nubes pasar por nuestra ventana. La expresión de Fabián se tensó casi imperceptiblemente. Esto será diferente, más primitivo. 9 horas hasta Europa pasaron en discusiones sobre la vida silvestre africana y recuerdos compartidos de programas de naturaleza que habíamos visto juntos cuando él era joven. Le conté historias sobre técnicas de supervivencia en la selva del ejército, conocimientos que nunca esperé compartir de nuevo. ¿Recuerdas cuando quería ser un explorador?, pregunté mientras los auxiliares de vuelo recogían nuestras bandejas de almuerzo. Las cosas cambian. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado plana. Durante nuestra escala de 3 horas en Europa, exploramos las tiendas libres de impuestos llenas de lujos. Compré pequeños regalos para mis empleados, chocolates y postales que probablemente nunca recibirían. Fabián compró artículos de la sección de equipamiento al aire libre, estudiando cada pieza con la intensidad de alguien preparándose para más que turismo. Equipo de safari, explicó, cuando le pregunté sobre la cuerda resistente y la herramienta multiusos que había seleccionado. Nunca sabes qué situaciones pueden surgir en la naturaleza. El vuelo nocturno a Dar es Salaam nos llevó sobre paisajes que cambiaron de ciudades europeas a costas mediterráneas y al desierto africano. Dormité intermitentemente. Sueños mezclando recuerdos de Elena con imágenes de leones y elefantes que pronto vería en persona. Fabián permaneció despierto a mi lado, mirando por la ventana oscura, su mandíbula tensa en concentración. Cuando desperté cerca del amanecer, él estaba revisando su reloj repetidamente, calculando algo que yo no podía descifrar. Casi llegamos, murmuró mientras el amanecer africano pintaba las ventanas de la cabina de oro. Debajo de nosotros, la tierra roja se extendía hacia horizontes imposibles, puntuada por árboles baobab que parecían centinelas antiguos. Presioné mi cara contra la ventana, como un niño viendo nieve por primera vez, maravillado por la inmensidad de un continente que solo había imaginado. Inmigración en el aeropuerto internacional Julius Nyerere. Se movió lentamente a través de filas de turistas y viajeros de negocios. El sello en mi pasaporte se sintió como un sello de aventura, prueba de que Ricardo Walker finalmente había dado un paso más allá de los límites familiares de mi tierra. El calor y la humedad nos golpearon como una fuerza física cuando salimos del aire acondicionado al aire africano, espeso con aromas desconocidos, especias, vegetación, humo de leña de fuegos de cocina. Conversaciones en suajili fluían a nuestro alrededor, musicales e incomprensibles. El transporte a la terminal doméstica estaba lleno de turistas con destino a safaris comparando itinerarios y equipos de cámara. Fabián revisó su reloj de nuevo, confirmando los horarios de salida con precisión obsesiva. 6 horas hasta que lleguemos al Serengeti, anunció mientras abordábamos nuestro vuelo final. A través de la pequeña ventana del avión, el paisaje de Tanzania se desplegaba debajo de nosotros. Sabana interminable salpicada de acacias, ríos que serpentean plateados a través de pastizales,
y asentamientos dispersos que se hacían más pequeños y aislados a medida que volábamos más profundo en la naturaleza. La pista de aterrizaje del Serengeti no era más que un parche de tierra despejado rodeado de pastizales infinitos. Cuando nuestro pequeño avión tocó tierra, levantando nubes de polvo rojo, sentí que la civilización se desvanecía detrás de nosotros. Fabián y yo pisamos la pista en un aire que brillaba con el calor y llevaba sonidos que nunca había escuchado. Llamadas de pájaros diferentes a cualquier especie norteamericana. El retumbar distante de grandes animales moviéndose a través de la maleza. El viento a través de las espinas de acacia que creaba un susurro casi musical. Un Land Rover desgastado esperaba a 50 metros de distancia. Su conductor saludando con entusiasmo a pesar del sol abrasador de la tarde. «Bienvenidos al Serengeti», llamó en un inglés acentuado. «Soy José. El albergue está a 1 hora de viaje». Durante el viaje sacudidor sobre caminos de tierra llenos de baches, el paisaje se reveló gradualmente. Manadas de cebras pastaban en la distancia, sus rayas creando ilusiones ópticas contra la hierba dorada. Las jirafas se movían en cámara lenta entre árboles dispersos, sus cabezas balanceándose como metrónomos. «¿Primera vez en África?», preguntó José, navegando alrededor de un montículo de termitas más alto que nuestro vehículo. «Absolutamente». No podía contener mi emoción a pesar del polvo que cubría mis dientes y el calor que hacía que mi ropa se pegara a mi piel. «Es increíble». Fabián permaneció en silencio, estudiando el terreno con el enfoque de alguien memorizando geografía para uso posterior. El albergue del safari apareció como un espejismo, plataformas de madera elevadas conectadas por pasarelas, con vista a un pozo de agua donde los elefantes se habían reunido para su bebida de la tarde. Los techos de paja proporcionaban sombras sobre estructuras al aire libre diseñadas para capturar cualquier brisa lo suficientemente valiente como para cruzar la sabana. «Bungalows 7 y 8», anunció el recepcionista, entregándonos llaves de metal antiguas. «La cena se sirve hasta las 9. Sesión informativa de seguridad mañana a las 6 de la mañana». Mi habitación estaba amueblada de manera espartana, pero posicionada perfectamente para observar el pozo de agua a través de ventanas sin vidrio. Mallas protectoras mantenían a los insectos fuera, mientras permitían que los sonidos de la tarde africana fluyeran. Llamadas de hienas, conversaciones de pájaros, el chapoteo de elefantes bañándose. El bungalow de Fabián estaba adyacente al mío, conectado por una pasarela elevada. A través de mi ventana, podía verlo desempacando con eficiencia metódica, disponiendo el equipo como un soldado preparándose para una misión. La cena se sirvió comunalmente bajo un enorme árbol baobab. Turistas compartiendo historias de avistamientos de leones y éxitos fotográficos. Me encontré energizado por conversaciones con extraños, recopilando consejos sobre los mejores momentos de visualización y patrones de comportamiento de la vida silvestre. Fabián picaba su comida, respondiendo a las preguntas con monosílabos mientras revisaba su reloj con frecuencia. Su distracción se sentía diferente de la simple fatiga del viaje. Más enfocada, más decidida. «Mañana temprano», dijo, mientras caminábamos de regreso a nuestros bungalows, bajo estrellas más brillantes que cualquier cielo que hubiera visto en casa. Gran día por delante. El sueño llegó lentamente, a pesar de mi agotamiento. Rugidos de leones resonaban a través de la sabana durante toda la noche. Sonidos primarios que eludían mi cerebro civilizado y hablaban directamente a miedos ancestrales. Esto era salvajismo más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado, incluso en las selvas durante mi servicio militar. El amanecer llegó con un coro de llamadas de pájaros y el suave golpe del personal entregando café a nuestras puertas. La sesión informativa de seguridad estaba programada para las 6 de la mañana en el pabellón principal del albergue, donde Jaime esperaba con mapas y portapapeles. Jaime tenía quizás 40 años, con la confianza curtida de alguien que había pasado décadas guiando turistas a través de situaciones que podrían volverse mortales en segundos. Su español era preciso, su manera profesional pero cálida. «Caballeros, han elegido un safari en solitario sin guía». Extendió mapas topográficos sobre la mesa de madera, marcando rutas con lápices de diferentes colores. «Esta es una responsabilidad seria». 7 rutas diferentes irradiaban desde el albergue, como radios en una rueda, cada una marcada con distancia, nivel de dificultad y advertencias de peligro. Las rutas 1 a la 4 permanecían dentro de los 50 kilómetros del albergue,
con puntos de control de guardabosques cada 20 kilómetros. Las rutas 5 y 6 se aventuraban más en la naturaleza, pero mantenían contacto por radio con estaciones base. La ruta 7 se extendía 300 kilómetros hacia la sección más remota del Serengeti, cruzando áreas donde no existía ningún asentamiento humano en vastas distancias. La mayoría de los visitantes eligen las rutas 1 a la 4, explicó Jaime, su dedo trazando los caminos más seguros. Los guardabosques patrullan estas áreas. Se mantiene el contacto por radio. La evacuación médica es posible. Fabián se inclinó hacia adelante, estudiando la ruta 7 con intensa concentración. ¿Qué pasa con esta, la ruta larga? La expresión de Jaime se volvió seria. La ruta 7 es solo para expertos. 300 kilómetros a través del territorio más peligroso. Leones, elefantes, búfalos, cocodrilos en los cruces de ríos. Sin servicio celular, sin estaciones de rescate. Suena como una verdadera aventura. Intercedí, atrapado en el entusiasmo de Fabián. Podemos manejarlo. Deben entender completamente, continuó Jaime, su voz ganando autoridad. Esta ruta pasa a través de terrenos de caza activos de 3 manadas de leones diferentes. Corredores de elefantes, donde los machos se vuelven agresivos durante la temporada de celo. Cruces de ríos con poblaciones de cocodrilos. Sacó fotografías que mostraban cocodrilos masivos tomando el sol en las orillas de los ríos. Elefantes con colmillos que podrían empalar un vehículo. Manadas de leones descansando a la sombra que podrían esconderlos hasta que estuvieras a distancia de ataque. El punto más remoto está a 150 kilómetros de cualquier asentamiento humano, enfatizó Jaime. Si algo sale mal, la ayuda no puede llegar rápidamente. Quizás no llegue en absoluto. Los ojos de Fabián brillaban con algo que parecía emoción. Pero se sentía diferente, más calculado. Perfecto. Eso es exactamente lo que queremos. Auténtica naturaleza africana. Firmé renuncia tras renuncia, reconociendo peligros que nunca había contemplado, liberando al albergue de responsabilidad por muerte o lesiones resultantes de nuestras elecciones. La información de contacto de mi abogado fue en los formularios de emergencia que esperaba que nunca se necesitaran. La inspección del vehículo reveló una camioneta todoterreno modificada equipada para viajes serios en la naturaleza. Suspensión reforzada, defensas de acero, tanques de combustible extra, suministros de emergencia incluyendo botiquín de primeros auxilios, herramientas, neumáticos de repuesto, contenedores de agua y radio satelital para emergencias. Controles de radio cada 50 kilómetros, instruyó Jaime, demostrando el equipo de comunicación. Si pierden 2 controles consecutivos, asumimos emergencia y comenzamos procedimientos de búsqueda. Fabián insistió en conducir, alegando experiencia en tracción en las 4 ruedas por el trabajo en el rancho. Su familiaridad con los controles parecía genuina mientras ajustaba los espejos y probaba el sistema de radio. Salida a las 6 de la mañana, confirmó Jaime mientras completábamos el papeleo. La ruta 7 generalmente requiere 2 a 3 días para el circuito completo. Tienen equipo de campamento, suministros de alimentos, baliza de emergencia. Esa noche, me dormí con el sonido de los leones llamando a través de la oscuridad, imaginando la aventura que nos esperaba al amanecer. La luz de Fabián permaneció encendida hasta altas horas de la noche, visible a través de las paredes delgadas entre nuestros bungalows. Las 5:30 de la mañana llegaron con suaves golpes del personal del albergue entregando café y confirmando nuestra salida temprana. El amanecer africano pintó el cielo en etapas, azul profundo cediendo al púrpura, luego naranja, finalmente oro cuando el sol despejó el horizonte. Fabián apareció en mi puerta precisamente a las 6, vestido con ropa de safari caqui y llevando una mochila que parecía más pesada de lo necesario para nuestra ruta planificada. Sus movimientos eran eficientes, casi militares en su precisión. ¿Listo para la aventura de tu vida?, preguntó. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. El personal del albergue había cargado nuestro vehículo con suministros durante la noche. Comida, agua, equipo de campamento, equipo de emergencia. Jaime realizó una inspección final, revisando los niveles de fluidos y la presión de los neumáticos con la minuciosidad de alguien que entendía que una falla mecánica en la naturaleza podría significar la muerte. Recuerden, dijo, estrechando nuestras manos. Control de radio cada 50 kilómetros. Si faltan a 2 controles consecutivos,
Venimos a buscar. Fabián asintió con impaciencia, subiendo ya al asiento del conductor. Entendemos los riesgos. La puerta principal del albergue se abrió a un camino de tierra, que sería nuestra carretera durante los próximos 3 días. Cuando Fabián activó la tracción en las 4 ruedas y avanzamos, sentí que la última conexión con la seguridad y la civilización se desvanecía detrás de nosotros. El aire de la mañana era fresco, llevando aromas de hierba y tierra y algo salvaje que no podía identificar. A través de las ventanas abiertas, los sonidos de la sabana que despertaba creaban una sinfonía. Llamadas de pájaros, zumbido de insectos, movimiento distante de animales a través de la maleza. «Mira esas cebras», grité, señalando a una manada pastando a 200 metros de nuestro camino. «¿Podemos parar para fotos?» Fabián disminuyó la velocidad a regañadientes, permitiéndome capturar imágenes de animales completamente sin miedo a nuestro vehículo. Sus rayas creaban ilusiones ópticas en la luz de la mañana. Animales individuales desapareciendo y reapareciendo mientras se movían a través de formaciones de manada. Durante la primera hora, encontramos otros vehículos de safari ocasionalmente. Recorridos guiados comenzando sus viajes matutinos de juego. Los turistas saludaban desde vehículos abiertos, cámaras y binoculares, reflejando la luz del sol mientras documentaban sus propias aventuras africanas. Para las 7:30, la frecuencia de otros vehículos disminuyó notablemente. Nuestro camino se volvió más áspero, menos definido, requiriendo toda la atención de Fabián para navegar entre rocas y surcos que podrían dañar la suspensión o perforar neumáticos. «Llegando a lo bueno ahora», comentó Fabián, sus nudillos blancos sobre el volante. Una familia de elefantes apareció a las 8:30, bloqueando nuestro progreso completamente. La matriarca era masiva, fácilmente 4 toneladas de músculo y hueso, con colmillos que podrían volcar nuestro vehículo si decidiera que representábamos una amenaza para sus crías. «En el ejército nunca vimos nada como esto», susurré, temeroso de hablar lo suficientemente alto como para atraer atención. Fabián se sentó inmóvil, el motor al ralentí, calculando algo detrás de sus ojos. Los elefantes se movían con gracia deliberada, las madres posicionándose entre nuestro vehículo y sus crías, demostrando instintos protectores que habían evolucionado durante millones de años. Después de 20 minutos, la manada siguió adelante, dejando solo huellas del tamaño de platos de cena y el recuerdo de inteligencia y ojos antiguos que nos habían evaluado y encontrado deficientes. «¿Cuánto falta para el punto medio?», pregunté, mientras reanudábamos la marcha. «Unas 2 horas», respondió Fabián, revisando su GPS obsesivamente. La sección más remota. Las 9:15 trajeron nuestras primeras huellas de león. Impresiones masivas de patas y tierra suave al lado de nuestra ruta, tan frescas que aún mostraban detalles de marcas de garras. Mi emoción se mezcló con la primera comprensión real de a lo que nos habíamos comprometido. «Huellas frescas», observó Fabián, señalándolas con lo que sonaba como entusiasmo. Pero se sentía diferente, más anticipatorio. El paisaje estaba cambiando a medida que conducíamos más profundo en la naturaleza. Los árboles de acacia dispersos dieron paso a una vegetación más densa, proporcionando más cobertura para los depredadores, pero menos visibilidad para animales de presa como nosotros. Para las 10 de la mañana, no habíamos visto otro vehículo humano durante 90 minutos. Nuestro GPS mostraba que la carretera más cercana estaba a 80 kilómetros de distancia, más lejos de lo que muchas personas conducían al trabajo en la civilización. «Realmente estamos en medio de la nada», me maravillé, tomando fotos de la sabana interminable extendiéndose hacia horizontes que parecían imposiblemente distantes. Las respuestas de Fabián se estaban volviendo más cortas, más mecánicas. Su pie pesaba en el acelerador, empujando nuestra velocidad más alto de lo que parecía seguro en terreno incierto. La radio crujió con nuestra primera llamada de punto de control a las 10:30. «Albergue Safari. Este es el vehículo 7. Reportándose a los 50 kilómetros. Vehículo 7. Albergue Safari confirma». «¿Todo bien?» «Todo bien», respondió Fabián, su voz firme, procediendo al siguiente punto de control. Las 11 de la mañana trajeron la pérdida completa de la señal del teléfono celular y un terreno que se volvía cada vez más desolado. Ya no se veían huellas de vehículos detrás de nosotros. Nuestras propias marcas de neumáticos habían sido borradas por el viento y el paso de animales.
La temperatura estaba subiendo constantemente. El aire fresco de la mañana dio paso a un calor que hacía brillar el paisaje y convertía nuestro vehículo en un horno móvil a pesar de las ventanas abiertas. Las 11:30 nos encontraron acercándonos a lo que Jaime había descrito como la sección más remota de la Ruta 7, un área donde el rescate sería imposible y la supervivencia dependería completamente de nuestros propios recursos y juicio. Fabián revisó su reloj de nuevo. 11:45. ¿Hace calor?, comenté, limpiando el sudor de mi frente con un pañuelo que ya estaba empapado. Las manos de Fabián se apretaron en el volante. A medida que nos acercábamos a un tramo particularmente desolado de sabana donde los caminos parecían desaparecer por completo en una naturaleza que se extendía interminablemente en todas direcciones. «Casi allí», murmuró, y algo en su voz me hizo mirar su perfil. Por solo un momento, en la dura luz y el calor del mediodía africano, mi hijo pareció un completo extraño. Los frenos chillaron contra el metal. El polvo explotó alrededor de nuestro vehículo cuando Fabián nos detuvo de golpe, arrojándome hacia adelante contra el tablero. «¿Qué demonios?», comencé, limpiando la arenilla de mis ojos. Fabián se sentó inmóvil, manos agarrando el volante tan fuertemente que sus nudillos se habían puesto blancos. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado, y algo en su postura hizo que mi estómago se apretara con el primer susurro de miedo real. «¿Por qué paramos aquí?», pregunté, entrecerrando los ojos a través del parabrisas hacia matorrales de acacia interminables que se extendían hacia cada horizonte, sin puntos de referencia, sin sombra, sin signos de vida, excepto buitres circulando por encima como sepultureros aéreos. Fabián se volvió para mirarme, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una frialdad que me cortó la respiración. «¿Sabes, papá? Tenías razón en algo». «¿Qué es eso, hijo?». Limpié el sudor de mi frente con mi pañuelo, la confusión mezclándose con una creciente inquietud. «Estos son tus negocios de lavado de autos, no los míos». Su voz era mecánica, ensayada. «Tu dinero, tus reglas, tu control sobre todo lo que hago». «Fabián, ¿qué quieres decir?». Mi cámara colgaba pesada alrededor de mi cuello, olvidada ahora, mientras las alarmas comenzaban a sonar en mi cabeza. «La estamos pasando bien, ¿no? Pero ¿sabes de qué me di cuenta?». Alcanzó a través de mí repentinamente, su mano agarrando la manija de la puerta del pasajero. «Estoy cansado de esperar a que mueras naturalmente». Las palabras me golpearon como golpes físicos. «Hijo, ¿qué te pasa? Me estás asustando. Solo quiero acelerar la línea de tiempo de mi herencia». La puerta se abrió con un clic, dejando que el aire africano abrasador entrara en nuestro santuario climatizado. La diferencia de temperatura fue como abrir un horno. Mi mente se tambaleó, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Estás qué? Fabián, detén esta tontería y vamos a...». «Adiós, papá». Su voz se había convertido en hielo. «Es hora de conocer a los leones». Todo sucedió en segundos que parecieron horas. Las manos de Fabián, las manos de mi hijo a las que yo había enseñado a atar zapatos y lanzar pelotas de béisbol, me empujaron con fuerza hacia la puerta abierta. Me agarré al marco de la puerta, la correa de mi cámara enganchándose, pero su fuerza me sorprendió. «Fabián, no, ¿qué estás haciendo?». Golpeé el suelo rocoso con fuerza, el dolor disparándose a través de mis costillas mientras las piedras mordían mis palmas. El polvo llenó mi boca y mis ojos, el sabor de África mezclándose con el sabor metálico del shock y la traición. El motor ya estaba en marcha. Fabián cerró la puerta de golpe sin mirarme, sin una palabra de explicación o despedida. Los neumáticos giraron, rociándome con tierra y grava mientras la camioneta aceleraba. «Fabián, vuelve», grité a la nube de polvo que desaparecía rápidamente, mi voz quebrándose con incredulidad. El sonido del motor se desvaneció rápidamente en el vasto silencio del Serengeti. En unos momentos, ya no podía ver el vehículo. Solo una nube de polvo asentándose que marcaba el camino de mi hijo de regreso a la civilización, y lejos de su padre, a quien acababa de condenar a muerte. Me senté en la tierra, sangrando por las palmas raspadas, mi cámara rota colgando inútilmente alrededor de mi cuello. Las moscas ya me habían encontrado, atraídas por la sal de mi sudor y el olor de mi miedo. La temperatura era de más de 38 grados centígrados. Tenía quizás un cuarto de botella de agua restante. Sin refugio, sin equipo de navegación y sin forma de pedir ayuda.
Los leones habían marcado este territorio. Yo mismo había visto sus huellas hace solo unas horas. Mi hijo acababa de intentar asesinarme. La realidad se asentó sobre mí como el calor africano, aplastante e ineludible. Fabián había planeado esto desde el principio. La invitación al safari. La reconciliación. La cuidadosa selección de la ruta más remota. Todo había sido calculado para traerme aquí, a este momento, para morir solo en la naturaleza mientras él heredaba todo lo que yo había trabajado 40 años para construir. Los buitres giraban arriba, pacientes y conocedores. Me obligué a ponerme de pie, sacudiendo el polvo de mi ropa con manos que temblaban a pesar del calor. En algún lugar a la distancia, una hiena rió. El mismo sonido que resonaría sobre mis huesos si no averiguaba cómo sobrevivir las próximas horas. El sol golpeaba sin piedad mientras estudiaba el paisaje, buscando cualquier señal de agua, refugio o esperanza. De pie en ese tramo desolado de naturaleza africana, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo que no se había movido desde mi tiempo en el ejército, cuando la supervivencia significaba la diferencia entre volver a casa con Elena o morir en una selva al otro lado del mundo. El shock estaba desapareciendo, reemplazado por un cálculo frío. Fabián había cometido un error crucial. Había subestimado lo que 40 años de entrenamiento de vida y disciplina militar podían hacer cuando la vida de un hombre dependía de ello. Revisé mi reloj. 2:15 de la tarde. El sol había pasado su punto máximo, pero seguía siendo brutal. Probablemente 40 grados a la sombra, si pudiera encontrar alguna. El atardecer llegaría alrededor de las 7, dándome menos de 5 horas de luz utilizable. Mi inventario era patético. Un cuarto de botella de agua, navaja de bolsillo, pañuelo, cámara rota y la ropa que llevaba puesta. Pero tenía algo que Fabián no sabía. Un viejo entrenamiento de supervivencia que me había mantenido vivo en condiciones peores que esta. Primera regla: conservar energía y agua. Envolví el pañuelo alrededor de mi cabeza, protegiendo mi cuello del sol, y tomé un pequeño sorbo de agua. El racionamiento sería crítico. Segunda regla: encontrar a los animales. Encontrar agua. Los elefantes nunca se alejaban mucho de las fuentes de agua, y sus huellas eran inconfundibles en la tierra suave. Encontré un conjunto de huellas masivas dirigiéndose al sureste, lejos de la ruta de Fabián. El rastro animal conducía a través de acacias dispersas, proporcionando parches ocasionales de sombra que se sentían como salvación. Caminé de manera constante pero no rápida, conservando energía mientras cubría terreno. Cada 30 minutos, me permitía otro sorbo diminuto de agua. Mi mente trabajaba mientras caminaba, procesando lo que había sucedido con la claridad que viene de aceptar que tu hijo intentó matarte. La cuidadosa planificación, la falsa reconciliación, la selección de la Ruta 7. Fabián había investigado todo. Había elegido depredadores como su arma homicida, contando con ellos para ocultar su crimen. Para las 3:45, había estado caminando durante 90 minutos cuando lo escuché, el retumbar distante de un motor. No era Fabián regresando. Este sonido venía del noreste, cortando a través del rastro de elefantes que había estado siguiendo. Cambié de dirección inmediatamente, atravesando arbustos de espinas que desgarraban mi ropa y piel. El sonido del motor se hizo más fuerte, definitivamente dirigiéndose hacia mí. Cuando salí a un camino secundario de safari, un vehículo se acercaba a través del polvo. Un grupo de turistas adecuado con un guía experimentado. Me paré en el camino, agitando mis brazos como un náufrago señalando un barco de rescate. El Land Rover se detuvo inmediatamente. El conductor era africano, quizás 45 años, con la competencia tranquila de un guía profesional. 3 turistas me miraban desde los asientos traseros, una pareja mayor y un joven con equipo de cámara costoso. «Señor, ¿dónde está su vehículo?», preguntó el guía, evaluando rápidamente mi condición. «¿Está herido?». «Mi hijo», comencé. Luego me detuve. «¿Cómo explicas que tu propio hijo acaba de intentar asesinarte?». Me dejó aquí. Estábamos en la Ruta 7. Y él se fue. La expresión del guía se oscureció. 20 años en el Serengeti probablemente le habían mostrado todo tipo de estupidez humana. Pero abandonar a la familia en territorio de depredadores era un nuevo nivel de bajeza. «Rápido. Suba», dijo, alcanzando ya su radio. «Debemos llevarlo a un lugar seguro inmediatamente». La mujer mayor,
canadiense por su acento, presionó una botella de agua en mis manos. Oh, Dios mío, eso es horrible. ¿Qué clase de persona abandona a su padre? Bebí con cuidado, luchando contra el impulso de vaciar toda la botella. El tipo que quiere su herencia más rápido de lo que la naturaleza pretendía. El guía se presentó como José Mbali mientras giraba el vehículo hacia lo que llamó un atajo de mantenimiento. Había estado guiando safaris durante 2 décadas, y conocía cada camino, cada ruta estacional, cada estación de guardabosques, en un radio de 100 kilómetros. Esta ruta tomará 2 horas, explicó, consultando una unidad de GPS que mostraba topografía detallada, mucho más rápido que los caminos turísticos principales. El joven fotógrafo quería saber si debía llamar a la policía. La pareja canadiense compartió barras energéticas y ofreció primeros auxilios básicos para mis rasguños y cortes. Gente normal haciendo cosas normales y decentes. Tal contraste con mi propio hijo que hizo que mi garganta se apretara con emociones que no podía permitirme ahora. José mantuvo contacto constante por radio con el albergue Safari, reportando mi rescate y solicitando presencia policial para cuando llegáramos. Hizo preguntas cuidadosas sobre el vehículo de Fabián, ruta y línea de tiempo, construyendo un expediente en su cabeza con eficiencia profesional. ¿Su hijo volverá al albergue esta noche?, preguntó José. Si sigue la ruta 7 completamente, probablemente alrededor de las 8 o 9 de la noche. Revisé mi reloj. Las 5 en punto. Él no sabe sobre su atajo, ¿verdad? La sonrisa de José fue sombría. Los mapas turísticos no muestran caminos de mantenimiento. Tomará la ruta estándar, mucho más larga. Lo que significaba que llegaría al albergue horas antes que Fabián, dándome tiempo para prepararme para lo que sucedería después, tiempo para decidir si mi hijo enfrentaría la justicia por intento de asesinato o algo más personal. A medida que la arquitectura distintiva del albergue Safari aparecía a través de los árboles de acacia, me di cuenta de que me sentía diferente a como lo había hecho esa mañana. El hombre que había sido empujado de ese vehículo para morir se había ido. Lo que quedaba era alguien que Fabián nunca había conocido. Alguien que había sobrevivido a cosas peores que esta, y no tenía intención de perdonar lo imperdonable. El albergue Safari estalló en un caos controlado cuando el vehículo de José se detuvo en el pabellón principal. Jaime, el gerente que nos había informado esa mañana, echó un vistazo a mi condición cubierta de polvo y raspada, e inmediatamente comenzó a coordinar la atención médica y el contacto policial. Señor Walker, ¿qué pasó? ¿Dónde está su hijo? Acepté una toalla limpia y agua fría, dejando que el alivio de la seguridad me invadiera antes de responder. Fabián me abandonó en la naturaleza, deliberadamente. Tenía la intención de que muriera allá afuera. La gravedad de mis palabras se asentó sobre el personal reunido como una manta pesada. En 20 años de operaciones de safari, habían visto estupidez turística, fallas mecánicas, ataques de animales, pero el asesinato premeditado era algo nuevo. Debemos contactar a la policía inmediatamente, declaró Jaime, alcanzando ya su radio. Esto es intento de asesinato. En 30 minutos, el inspector David llegó desde la estación de policía regional a 40 kilómetros de distancia. Era un hombre serio de unos 50 años, acostumbrado a lidiar con incidentes turísticos, pero claramente reconociendo esta situación como algo mucho más grave. Señor Walker, estas son acusaciones muy serias, comenzó el inspector David, sentándose en una silla frente a mí en la oficina privada del albergue. Por favor, dígame exactamente qué sucedió desde el principio. Relaté todo con precisión militar. La ruta planificada, el comportamiento de Fabián durante el viaje, la parada repentina, sus palabras sobre acelerar su herencia, la agresión física, el abandono. El inspector tomó notas detalladas, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre el tiempo, la ubicación y las declaraciones exactas de Fabián. ¿Está seguro de que esto fue un intento intencional de causar su muerte? Me dijo que era hora de conocer a los leones. Eligió la ruta 7 específicamente porque era la opción más peligrosa y aislada disponible. Me subí la manga rota de mi camisa. Evidencia de mi lucha. Inspector, mi hijo investigó esto cuidadosamente. Quería que esos animales eliminaran la evidencia de lo que había hecho. El inspector fotografió mis heridas, documentó mi condición deshidratada, y tomó declaraciones de José y los turistas del rescate.
Todo se estaba preparando para un expediente formal que pudiera respaldar cargos de asesinato. ¿Cuándo espera que regrese su hijo?, preguntó el inspector David. Revisé mi reloj. 6:30 de la tarde. Dentro de las próximas 2 horas. Si completa la ruta completa, él no sabe que he sido rescatado. Bien. Estaremos listos para él. Las siguientes 2 horas pasaron en cuidadosa preparación. Me duché, me cambié a ropa limpia y comí una comida adecuada, mientras el inspector David posicionaba a sus oficiales discretamente alrededor del albergue. A otros huéspedes se les informó discretamente que se estaba desarrollando una situación de seguridad sin detalles específicos que pudieran causar pánico. Me senté en mi habitación, mirando el mismo pozo de agua donde los elefantes se habían reunido esa mañana, cuando todavía creía que mi hijo me amaba. Ahora entendía que Fabián me veía como nada más que un obstáculo para su herencia, un obstáculo que había estado dispuesto a asesinar para eliminar. Mis manos estaban firmes mientras me peinaba y me arreglaba la camisa. El terror y el shock habían sido reemplazados por algo más frío, más calculador. Fabián regresaría esperando encontrar mi cuerpo siendo consumido por carroñeros. En cambio, encontraría oficiales de policía y un padre muy vivo que había sobrevivido a su intento de asesinato. A las 7:50 de la noche, los faros de un vehículo barrieron la entrada principal del albergue. Me moví a mi ventana y vi la camioneta de Fabián entrar al área de estacionamiento, el polvo asentándose a su alrededor como un sudario. A través del parabrisas pude ver a Fabián revisando su reloj, probablemente calculando si había pasado suficiente tiempo para que los depredadores locales hicieran su trabajo. Salió del vehículo casualmente, incluso silbando suavemente mientras caminaba hacia el edificio principal. Esperaba interpretar el papel de hijo preocupado, llegando de regreso del safari para descubrir a su padre misteriosamente desaparecido. Probablemente había planeado su actuación, la creciente preocupación, la búsqueda frenética, la eventual conclusión de que Ricardo Walker había sufrido algún accidente trágico en la naturaleza africana. La voz del inspector David crujió suavemente en la radio, posicionada en mi mesa de noche. Todas las unidades, el sospechoso ha llegado. Muévanse a posiciones. Me levanté, ajustando mi cuello una última vez. En unos minutos, enfrentaría al hijo que había intentado matarme, el hijo que me había mirado a los ojos y me había condenado a muerte por el crimen de controlar mi propio dinero. Fabián estaba a punto de aprender que algunas presas contraatacan. El sonido del motor de Fabián apagándose resonó en la quietud de la tarde, como una campana fúnebre. A través de mi ventana, lo vi bajar de la camioneta, estirando la espalda con la satisfacción casual de alguien que creía haber cometido un asesinato exitoso. Silbaba suavemente mientras caminaba hacia la entrada del albergue, probablemente ensayando mentalmente la rutina de hijo preocupado que planeaba realizar. El personal en el vestíbulo lo vio acercarse con una tensión apenas disimulada. Sabían lo que esperaba arriba. Permanecí sentado en mi silla, teléfono en mano, mostrando el documento que destruiría su mundo. Detrás de la puerta, el inspector David y un sargento esperaban en silencio, con las esposas listas. Los pasos de Fabián resonaron en el pasillo, acercándose. Lo escuché juguetear brevemente con su llave antes de deslizarla en la cerradura. El clic metálico pareció antinaturalmente fuerte en el silencio. «Papá», llamó suavemente mientras la puerta se abría, con la voz entonada para sonar preocupado. «¿Estás aquí?» Fabián entró en la habitación y se congeló. Su sonrisa confiada murió instantáneamente cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentado tranquilamente en la silla que esperaba encontrar vacía. La mochila se deslizó de sus dedos, golpeando el suelo con un golpe sordo. «Hola, Fabián». Mi voz era firme, controlada. «Tengo una sorpresa para ti». Su boca se abrió y cerró como un pez ahogándose en el aire. Retrocedió contra el marco de la puerta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Cómo? ¿Cómo estás aquí?» El oficial de policía salió de detrás de la puerta, y la cabeza de Fabián giró entre ellos y yo, el pánico reemplazando la confusión en sus ojos. «Echa un vistazo a esta pantalla, hijo». Levanté mi teléfono. El documento legal claramente visible. Es una copia de mi Nuevo Testamento. Los ojos de Fabián se enfocaron en la pantalla, entrecerrándose para leer el texto. Observé cómo cambiaba su rostro a medida que las palabras se registraban. Cada activo, cada negocio de lavado de autos,
cada centavo de su esperada herencia ahora designado para el Fondo de Conservación de la Vida Silvestre Africana. Esto no es posible. Su voz se quebró. Se suponía que estabas muerto. Terminé con calma. Todo lo que esperabas heredar, todo va a la caridad ahora. Los lavados de autos, la casa, cada centavo, donado a la conservación de la vida silvestre. ¡Qué caridad! Las palabras salieron como un susurro desesperado. No puedes hacerme esto. El inspector David dio un paso adelante, con voz profesionalmente firme. Fabián Walker está bajo arresto por intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en la corte. La espalda de Fabián golpeó la pared cuando la realidad se estrelló contra él. Esto es algún tipo de truco. Papá, lo que sea que pienses que pasó allá afuera, sé exactamente lo que pasó. Me levanté lentamente frente al hijo que me había condenado a muerte. Me dijiste que era hora de conocer a los leones. Tus palabras exactas. Podemos arreglar esto. Su voz se elevó casi a la histeria. Puedo explicarlo todo. No entiendes lo que realmente pasó. Pero sus ojos seguían volviendo a la pantalla de mi teléfono, al documento legal que acababa de destruir su futuro. Podía verlo calculando, dándose cuenta de que incluso si hubiera logrado matarme, no habría heredado nada. Fabián se lanzó hacia adelante repentinamente, la desesperación anulando la razón. Me tendiste una trampa. Todo esto estaba planeado. Los oficiales de policía se movieron rápidamente, restringiéndolo antes de que pudiera alcanzarme. El inspector David sacó las esposas mientras el sargento sostenía los brazos de Fabián. ¿Cuándo? La voz de Fabián se rompió por completo ahora. Ya no era el hombre confiado que había conducido lejos de mi lecho de muerte planeado. ¿Cuándo lo cambiaste? Hice una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire. Afuera, la noche africana estaba cayendo, trayendo consigo los sonidos de la naturaleza donde Fabián había intentado que terminara mi historia. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso. Fabián estaba allí respirando pesadamente, el sudor mezclándose con el polvo en su rostro, esperando una respuesta que lo destruiría por completo. Dejé mi teléfono con cuidado y lo miré directamente a los ojos. Ojos que tenían la forma de los de Elena, pero nada de su calidez. Después de que saliste furioso el viernes pasado por la noche, algo se sintió mal. Mi voz era medida, deliberada. Dijiste que siempre diría que no, pero luego mencionaste ser un maravilloso nuevo dueño cuando yo no estuviera. El rostro de Fabián se puso pálido a medida que la línea de tiempo comenzaba a formarse en su mente. Esa frase siguió resonando en mi cabeza todo el fin de semana. La forma en que lo dijiste, como si ya estuvieras planeando mi funeral. Hice una pausa, observando, entendiendo su expresión. El lunes por la mañana, antes de que llamara sobre África, conduje a ver a mi abogado. ¿Te refieres a antes del viaje? Su voz era apenas un susurro. Roberto, mi abogado, tiene los documentos originales guardados en su caja fuerte, fechados y atestiguados el lunes pasado a las 10 de la mañana. Dejé que eso se asimilara. Antes de que mencionaras el safari, antes de que planearas esto, Fabián se desplomó contra la pared, sus piernas cediendo. Todo lo que hice ya era inútil. Cuando llamaste con la invitación a África, se sintió demasiado conveniente. Un padre sabe cuando su hijo está mintiendo, Fabián. Permanecí de pie, viéndolo desmoronarse. No quería creer que mi propio hijo pudiera asesinarme, pero tenía que ser cuidadoso. El inspector David habló, consultando sus notas. Tenemos declaraciones de testigos de su grupo de rescate. Confirman que lo abandonó deliberadamente en territorio de depredadores. Iba a volver por ti. La voz de Fabián se quebró con desesperación. Solo me perdí. El vehículo se averió. Sus palabras exactas fueron grabadas. Continuó el inspector. ¿Es hora de conocer a los leones? Múltiples testigos lo escucharon decir esto. El rostro de Fabián colapsó en sus manos. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. ¿Sabes lo que es darse cuenta de que tu hijo te quiere muerto? El dolor que había estado conteniendo finalmente rompió mi compostura. Te crié solo después de que tu madre murió. Todo lo que construí fue para ti. Y lo tiraste por dinero. No entiendes la presión bajo la que estaba. Fabián levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. Todos esperan que sea como tú. Solo quería lo que era mío. ¿Lo que era tuyo? Mi voz se endureció de nuevo.
Nunca ganaste un centavo de lo que construí. Cada plan que comenzaste, lo financié. Cada fracaso, lo cubrí. El inspector se acercó con las esposas. Fabián Walker. Ponga las manos detrás de la espalda. Papá, por favor. La voz de Fabián se rompió por completo. Podemos arreglar esto. Cancela el testamento. Dame otra oportunidad. Pero mientras las esposas hacían clic en su lugar, yo ya estaba negando con la cabeza. Elena estaría desconsolada al ver en lo que te has convertido. Fallé como padre, pero no dejaré que destruyas lo que construimos. El inspector leyó cargos adicionales. Conspiración, poner en peligro la vida, intento de homicidio. Será extraditado a Tanzania para juicio. La última súplica desesperada de Fabián resonó en la habitación. Soy tu único hijo. No, dije en voz baja, viendo a la policía llevarlo hacia la puerta. Mi hijo murió en ese desierto cuando eligió el asesinato sobre el amor. La puerta se cerró detrás de ellos, dejándome solo con el sonido de las esposas y el rugido distante de los leones. Los mismos leones que se suponía que debían haber cubierto el crimen de Fabián. El silencio llenó la habitación como agua inundando un barco que se hunde. El sonido del vehículo policial alejándose se llevó a mi hijo hacia un futuro de muros de concreto y barras de metal, llevándose consigo los últimos restos de la familia que había tratado de preservar con tanto esfuerzo. Me senté de nuevo en la silla, sintiendo repentinamente cada uno de mis 62 años. Se había hecho justicia, pero sabía a ceniza en mi boca. No había victoria en ver a tu hijo destruirse a sí mismo. Ninguna satisfacción en tener razón sobre algo tan fundamentalmente incorrecto. Mi teléfono vibró con una llamada de Roberto, mi abogado en la ciudad. Ricardo, escuché que hubo algún tipo de incidente en África. ¿Estás a salvo? Estoy vivo, Roberto. El testamento se mantiene exactamente como está escrito. Mi voz era firme a pesar del agotamiento que se arrastraba. Sin cambios, sin excepciones. Fabián tomó su decisión. La policía me contactó sobre presentar cargos. ¿Estás seguro de que quieres proceder? Miré por la ventana hacia la sabana africana donde los elefantes se movían pacíficamente en la luz tenue. El mismo paisaje que Fabián había elegido como mi cementerio, presenta los cargos completos, sin privilegios familiares. Necesita enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Después de colgar, llamé al gerente de mis lavados de autos. Regresaré el martes. Maneja todo hasta entonces. Puede haber alguna cobertura de noticias sobre Fabián, pero sin comentarios a la prensa. Los arreglos prácticos se sentían irreales después de todo lo que había sucedido. Mañana cambiaría mi vuelo. Regresaría a casa y comenzaría el proceso de vivir sin familia. La casa se sentiría diferente ahora. No solo vacía porque Elena se había ido, sino hueca porque Fabián había envenenado incluso los recuerdos que habíamos hecho allí. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Jaime, el gerente del albergue, se asomó con cautela. Señor, ¿hay algo que necesite esta noche? Mañana arreglamos su vuelo a casa. La amabilidad de su personal ha sido notable, le dije honestamente. Los guías que me salvaron. Por favor, asegúrese de que sean recompensados. Este lugar siempre tendrá un significado especial ahora. Asintió y se retiró, dejándome solo con la noche africana. A través de la ventana abierta, podía escuchar los sonidos que habían aterrorizado a los turistas durante generaciones. Leones rugiendo en la distancia. Hienas riendo su risa loca. El susurro de criaturas que mataban para sobrevivir. No por herencia. Saqué mi billetera y encontré la foto que siempre llevaba. Fabián a los 8 años. Con los dientes separados y sonriendo, sosteniendo un dibujo de leones y elefantes que había hecho después de ver un documental de naturaleza. Cuando crezca, quiero explorar África contigo, papá, había dicho. Ese niño pequeño había crecido para usar África como un arma homicida. Puse la foto en la mesa de noche y comencé a empacar las pertenencias abandonadas de Fabián. Su costoso equipo de safari, la cuerda y las herramientas que había comprado en Europa para propósitos que ahora entendía. La cámara que había usado para documentar nuestro viaje al lugar donde había planeado matarme. Todo sería donado al fondo de conservación, junto con mi patrimonio. Que algo bueno salga de esta traición. Mientras me preparaba para dormir, pensé en Elena y lo que ella diría sobre las decisiones que había tomado. Ella siempre había creído en las segundas oportunidades, en el poder del amor para redimir incluso el peor comportamiento.
Pero Elena había muerto antes de ver en qué se convertiría Fabián. Tal vez eso fue una misericordia. Me acosté, pero no esperaba que el sueño llegara fácilmente. Afuera, los leones rugían de nuevo. Los mismos rugidos que Fabián había intentado que fueran mi canción de muerte. Ahora eran simplemente parte de este mundo hermoso y peligroso, donde la supervivencia significaba todo, y la familia no significaba nada si venía a costa de la conciencia. Mañana regresaría y empezaría de nuevo. No habría cenas familiares, ni mañanas de Navidad. Nadie para heredar el negocio que había pasado 40 años construyendo. Pero tampoco habría más manipulación. No más ver a mi hijo destruirse con codicia. No más preguntarse cuándo el amor finalmente fallaría por completo. Cerré los ojos y escuché a África cantar su antigua canción de depredador y presa, de supervivencia y muerte, de la dura justicia que gobernaba todo bajo estas estrellas interminables. En la oscuridad, finalmente sonreí. Los leones no me habían atrapado después de todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.